Precisamente para hablar de este tema está con nosotros el capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, quien es secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana. Capitán, buenas noches. Muchísimas gracias. Primeramente es un verdadero honor, soy uno de tus seguidores, Julio, te agradezco mucho. Gracias. Y como tú dices, estamos muy preocupados porque la iniciativa intenta militarizar. Se habla de Marina Mercante. Para que se entienda, pensemos en el transporte terrestre. Lo que hace la iniciativa sería militarizar, por ejemplo, el representante de la Secretaría de Comunicaciones en una terminal de autobuses. Los conductores de autobuses tienen que ir a una escuela militar. Se le entrega a las Fuerzas Armadas la construcción y reparación de caminos, ¿sí? Todo el proceso administrativo que tiene que ver con cursos, otorgar hasta las placas de los vehículos, ese es el equivalente de lo que está pasando en la Marina Mercante, ¿sí? Y nosotros pedimos una cosa muy sencilla, Julio. El presidente ha dicho varias veces que no se legisle a espaldas del pueblo. Lo que hemos pedido, ayer estuvimos en la Cámara de Diputados en la Comisión de Gobernación, y lo que pedimos es de que haya un parlamento abierto. Sí, que haya una honestidad, que se sepa qué funciones serán militarizadas, porque no son solamente los empresarios que están preocupados. Mi organización es un sindicato y como trabajadores estamos preocupados. El reportaje apuntó muy bien que solamente 11 países tienen militarizados parte, no todo lo que está haciendo México, parte del transporte marítimo, todos en proceso y en periodo de dictaduras militares. ¿Por qué México tiene que copiar, estando en paz y en democracia, lo que gobiernos militares utilizaron para reprimir a su gente? Hay que ver lo que está pasando en esos países. Bolivia, yo creo que todos sabemos dónde está el presidente de Bolivia. Chile, sabemos cuál es la situación social, somos amigos de varios sindicatos de Chile, los acompañamos. Colombia, otro lugar que tiene varias huelgas. Ecuador, Perú, solamente Corea del Norte, por darte un ejemplo un poco más desarrollado. Ninguno de los verdaderos socios comerciales de México ha optado por militarizar lo más importante, ¿sí? El transporte. ¿Por qué? 80% a 85% de todo el comercio de México se mueve por la vía marítima. Desafortunadamente poco en barcos mexicanos. Ahorita hay varias propuestas y varias inversiones para incrementar. Lo que nos comentan los empresarios es que tienen miedo porque se acaba la certeza jurídica, y cuando le decimos a ellos que expresen más ese rechazo, nos dicen que tienen miedo de hablar en contra de la Secretaría Marina. Lo peor, Julio, en el Congreso, diputados nos dijeron que no querían públicamente oponerse a lo que pide la Secretaría Marina. Yo he vivido 20 años en América del Sur y conozco perfectamente bien, he ido a todos los países de América del Sur, no hay uno que no haya visitado. Y te puedo decir que cuando el sistema parlamentario de un país democráticamente electo tiene miedo de decirle que no lo que quieren las Fuerzas Armadas, por lo mínimo es preocupante. ¿Qué queremos? Que haya un debate franco. ¿Y qué es lo que busca el gobierno con esta militarización? ¿Controlar áreas hasta ahora más bien controladas por el narco? Yo creo que primero, no sé si es el gobierno, porque hay dos iniciativas, las dos de Morena. Una, para retornar las capitanías de puerto que fueron militarizadas en la época de Peña Nieto, y la otra para profundizar la reforma de Peña Nieto, y las dos son de Morena. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo? No se entiende. Ayer fueron 10 representantes de la Secretaría de Marina a hablar con los diputados para que apoyaran y a decirles que era una orden del presidente. Nosotros no creemos que sea una orden. Alegan dos cuestiones. Una, tráfico de armas, ¿sí? Solo para darte un ejemplo, hace 4 días en la mañanera, los que asistimos a la mañanera, vimos que se dice que el 70% de las armas vienen de Estados Unidos y la vasta mayoría pasa por la frontera terrestre. Quiere decir que el siguiente paso es militarizar todo el transporte terrestre de carga y pasajeros, ¿sí? Eso lo tenemos que pensar porque nos da temor como mexicanos. El segundo punto, dicen y dijeron en esa reunión que hay mucha corrupción y que tenían pruebas. Yo no soy abogado, pero Julio, si gente de las Fuerzas Armadas dicen que hay personas que participaron en el gobierno, porque daban ejemplos del gobierno anterior, y que tienen pruebas y no lo denuncian, ¿no están cometiendo un delito? ¿Y cuál es la postura, cuál es la ruta que les dicen en el Congreso? Que es una orden textual. Ayer nos dijeron, es una orden, aunque esté mal, porque hay diputados que dicen que se oponen porque está mal.
y no entienden por qué se debe militarizar. Uno de los diputados en la reunión dijo, aunque esté mal, tenemos que aprobarla y mandarla al Senado. ¿Sí? Es esa la manera de legislar. No voy a utilizar las palabras que llegó a decir el diputado Muñoz Ledo, pero ¿es esa realmente la manera de legislar en el país? Nos preocupa muchísimo. Ahora, ¿por qué no escuchar a la gente? ¿Por qué no un parlamento donde se invite empresas, trabajadores, sector social, y discutamos realmente cuál es el objetivo de la militarización? ¿Es una postura suya, capitán, o de la organización a la que pertenece la Orden de Capitanes y Pilotos Navales? En realidad es más, porque estamos varios sindicatos, colegios de marinos profesionales y asociaciones civiles de marinos mercantes. De los que estamos, te puedo mencionar lógicamente Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Ensenada, Sinaloa, Sonora. Justamente nos unimos porque no entendemos por qué militarizar esto, ¿sí? Tuvimos un periodo que se militarizó, ¿sí? Gran parte de lo que es ahora la Marina Mercante, que fue en el 41 como motivo de la Segunda Guerra Mundial. No estamos en guerra. En el 76, fíjate, en el 76 el presidente retorna a la vida civil toda la industria mercante. En 4 años casi se triplicó el comercio internacional. Porque es otra cuestión, si hablamos realmente de capacidad de comercio, nosotros estamos formados en reglamentos internacionales, en convenios, en transporte marítimo. No estamos capacitados en armas, somos totalmente incompetentes para ello. De la misma manera, las Fuerzas Armadas se capacitan para utilizar armas. Claro. Y son incapaces, lógicamente, para el comercio. No lo digo con demérito, cada uno tiene su profesión. Imagínate, esta militarización de la industria, ¿qué pasaría si mañana alguien dice, por seguridad nacional, porque además tampoco lo han probado, ni siquiera que venga la orden del presidente, hay que militarizar radiodifusión y prensa? Porque es la misma lógica. Y colocar un militar en cada estación de radio, que es lo que está pasando en los puertos del país, y en cada estación de televisión. Es esa la vida democrática. Nosotros, como millones, la gran mayoría votamos por el cambio y votamos en el presidente López Obrador. ¿Usted votó por el presidente López Sí, Obrador? señor. Sí, en Brasil, porque yo pedí y voté en el extranjero. ¿Sí? Y creemos, honestamente te lo digo, en el fin de la corrupción. Es absolutamente imprescindible para que México mejore que termine la corrupción. Pero no creemos que militarizando la economía del país encontremos la respuesta. Pues muchas gracias, capitán Antonio Rodríguez Fritz, por esta oportunidad de conocer sus puntos de vista y comenzar a idear, a ventilar, a difundir este tema tan importante. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, muy amable. Al contrario, gracias, muy amable. Bien, pues vamos ahora